Hola, soy Nuria López, soy alumna de la Universidad Digital del Estado de México y esta es una actividad para la materia de Fundamentos de la Psicología Social y vamos a platicar precisamente sobre la diferenciación de la psicología social en el contexto de la psicología y la sociología. Es un tema bastante interesante que me parece que después de toda la información que se ha podido vertir en un documento escrito, difícilmente podría simple y sencillamente comentarse en unos cuantos minutos. Sin embargo, vamos a tratar de tocar los puntos más específicos. La primera diferenciación que vamos a hacer es esta de Volcker Psychology, si no la estoy diciendo bien, o Volcker Psychology porque es alemán de Wilhelm Wundt. Hay que entender primero que Wilhelm Wundt es el padre de la psicología experimental, fundó el primer laboratorio de psicología, lo que hace que se permita que se hable de la psicología como una ciencia, como tal cual. Y esto resulta importante porque este hombre llega un momento en el que decide que no se puede hacer absolutamente todo en el laboratorio, que hay que salir y hay que ver en los entornos sociales y en los culturales para poder hablar sobre la psicología social, de alguna manera, por llamarle de alguna forma, ¿no? Entonces tiene su obra que se llama Psicología de los Pueblos, que básicamente habla donde cómo es que el lenguaje en un principio se basa a partir de gestos y evoluciona para cumplir funciones comunicativas que resultan complejas y que permite reflejar pensamientos colectivos en los individuos de alguna manera, ¿no? Bueno, esta propuesta lo que busca es hacer un estudio histórico con fenómenos sociales y con formas culturales que permiten que se hable un poco más del colectivo humano más que del individuo como tal. Em, Toda esta información se encuentra en una serie de volúmenes que se pueden revisar, que están dentro de este mismo estudio. Al final del día, una de las cosas que hay que entender en este tema es que Wundt le pone mucho peso a esta parte donde el lenguaje, se ocupa más el lenguaje como como un producto que como la función y la relación de conceptos en una persona o en un grupo de personas y que esto permite plantear una psicología evolutiva o una especie de lingüística. Bueno, aquí hago un paréntesis y quiero comentar que hoy veo muy poco, tengo un tema y me está costando ver las tarjetas. Bueno, eh, en este tema de la psicología de los pueblos, un ejemplo, por poner un ejemplo contemporáneo, hoy día estamos hablando de los jóvenes que pueden ya expresarse o hablar por medio de emojis y que tienen su propio lenguaje, que en Instagram significan una cosa, pero los adultos pensamos que significan otra. O, por ejemplo, la forma en la que se comunican y están deformando de alguna manera, deformando entre comillas el lenguaje, donde dicen con K algunas cosas y no sé, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Al final del día, esta parte de la psicología de los pueblos, pues habla precisamente de cómo es que en conjunto, socialmente, sucede esto, ¿no? Posteriormente nos vamos a pasar a la psicología Gestalt, que tiene origen en los principios del siglo XX, alrededor de 1912, es como nace como propuesta y trabaja esta parte del reduccionismo experimental. Se proponía que la percepción humana no es exactamente la suma de los estímulos individuales, sino que más bien es una experiencia estructurada y coherente entre sí, ¿no? Mm, la Gestalt explica o habla mucho sobre la figura fondo, cosa que también se utiliza muchísimo en el diseño y en el arte y en todas estas artes plásticas. Y justamente responde a esto donde uno completa la información, ¿no? En el caso de la psicología, bueno, pues tiene un impacto bastante fuerte de manera social, porque al introducir conceptos como
campo perceptual, coherencia cognitiva o estructura del ambiente psicológico, pues estamos hablando que se están influenciando teorías que posteriormente generan o más bien dan pie al constructivismo. Y así es como básicamente por medio de esta teoría pues se contribuye a la explicación de cosas o de conceptos como la percepción, la memoria, el pensamiento, que están condicionados al contexto y a la organización del sujeto. Uno de estos ejemplos es cuando ves mm, tres pedacitos de triángulo, ¿no? Puestos de manera correcta y tú no necesitas ver el triángulo completo, sino que lo puedes alcanzar a ver con, por parte de la Gestalt. Otro de los ejemplos es el famoso fenómeno pi o phi, y las imágenes estas de mujeres, donde dependiendo de lo que esté observando la persona, pues puede ver precisamente como o un árbol, o un anciano, o una mujer, o etcétera, ¿no? Entonces, esos vendrían siendo ejemplos. Otra es la teoría psicoanalítica, que, bueno, ya sabemos que trae precisamente, o más bien su representante y digamos que su fundador es Sigmund Freud, con todo este estudio del psicoanálisis y donde habla sobre la inconsciencia, los mecanismos de defensa, el ello, el yo, super yo y todos estos conceptos de conflictos intrapsíquicos y de experiencias tempranas alrededor de la persona, ¿no? Cosas que a su vez pues se terminan por manifestar en la conducta de la persona. Bueno, dentro de algunas obras destacadas de esto estamos hablando por parte de Freud de psicología a las masas y esta es una parte súper importante porque precisamente permite esta parte donde se puede empezar a entender la acción social y no nada más la individual a partir de la psicoterapia o del psicoanálisis, más bien, perdón. Entonces, bueno, hay otras más obras, por ejemplo, tenemos la del malestar en la cultura y bueno, estas básicamente muestran cómo los individuos en grupo pueden actuar de forma distinta a cuando trabajan o cuando actúan de manera individual, ¿no? Esto puede ser impulsado o por impulsos de inconscientes de algunas actitudes o de algunas emociones o etcétera, ¿no? Pero esto en masa, siempre pensándolo en masa. Bueno, aparte de esto, también hay algunas aportaciones por parte de Theodor Adorno, que precisamente habla de esta teoría del autoritarismo y que parte del modelo psicoanalítico y se complementa con las obras freudianas. En el ejemplo de esta información del psicoanálisis, bueno, pues imaginemos a estas personas que solamente por medio de un avatar anónimo se atreven a decir cosas en internet que no se atreverían a decir de cara, ¿no? Pero sí cuando estamos todos juntos. O cuando una persona no se atrevería a pelear con alguien, pero sí lo haría si estamos como muchos y entonces discutimos y varios tenemos la queja o el reclamo y entonces a partir de ahí sí pudiera llegar a suceder. Bueno, en el siguiente tenemos la de William McDougall, que ya no precisamente es como de estos autores súper reconocidos de la psicología, pero que definitivamente tienen unas grandes aportaciones alrededor. Resulta ser uno de los primeros psicólogos que buscan integrar la teoría de los instintos dentro de la psicología social, lo cual resulta muy interesante porque habla sobre que las acciones humanas se motivan por instintos innatos, que viene también muy de la mano del psicoanálisis, ¿no? Se identifican instintos primarios que se relacionan con las acciones, como por ejemplo el miedo cuando huimos, la ira cuando peleamos, el amor cuando hacemos familia y tenemos hijos, ¿no? Etcétera, bla, 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 bla. Entonces, bueno, esta teoría inicialmente se acepta bastante bien, pero posteriormente se le ponen varias trabas y varios peros porque no parece ser que haya sido hecha a partir de método científico como tal, ¿no? Entonces, bueno, cabe señalar que McDougall se refiere también a los estadios del desarrollo de la psicología y en esta se señalan tres etapas.
aunque la segunda o la de en medio se divide en dos o en dos subetapas, por llamarle de alguna manera, este, donde, bueno, básicamente lo que está haciendo es que en la primera se habla del estudio de lo que se llega a alcanzar el pensamiento, ¿no? Posteriormente, en la segunda, estamos con los procesos y los fenómenos conscientes y por último, estudia la mente empírica, pero no de manera experimental. Bueno, un ejemplo de esto es cuando uno desea pertenecer a un grupo, pero esto se puede explicar de manera más como de sentirse parte de algo, ¿no? O, por ejemplo, cuando los niños de alguna manera repiten comportamientos del adulto y esto responde a la imitación como tal. Bueno, después pasamos a la parte de la sociología, donde tenemos a Max Weber, que justamente es alemán también, ¿no? Como el primer alemán que vimos, y es uno de los grandes fundadores de la sociología moderna y que se destaca por haber propuesto la teoría de la acción social, que resulta una forma de entender la conducta humana desde una perspectiva en que las personas le dan un significado a los actos. Esto es bastante relevante porque, bueno, pues estamos hablando de que las acciones se clasifican como acciones sociales en cuatro tipos ideales, donde es racional con arreglo a fines, racional con arreglo a valores, afectiva y tradicional. A la hora de que uno clasifica esto, bueno, pues se permite que se pueda estudiar cómo es que las motivaciones integrales influyan en las elecciones particulares de una persona, ¿no? O sea, de una manera un poco más específica, qué es lo que uno va a decidir a partir de las experiencias, por llamarle de alguna manera, ¿no? Es decir, uno decide estudiar, en este caso, bueno, por decir una cosa, psicología, porque me llama mucho la atención a mí, de manera personal, poder cuidar y proteger y procurar a las infancias, por decir algo, ¿no? Posteriormente tenemos a Charles Gordon Cooley, que resulta ser para mí todo un hallazgo, científico, pionero, este, mm, del estudio de la comunicación social y que además se le considera uno de los fundadores de las ciencias de la comunicación y de la sociología, lo cual es mi primera carrera, esta parte de la comunicación gráfica y comunicación audiovisual. Entonces, bueno, es bastante interesante que se haya hecho esta parte de la teoría del yo espejo, donde yo me veo y construimos un autoconcepto en tres pasos o fases, donde imaginamos cómo nos perciben los otros, cómo nos juzgan y por último, esto nos desarrolla pensamientos a uno mismo, ¿no? Es bastante más complejo y puede ser muchísimo más largo esta explicación, pero el tiempo se nos acaba. Este, esto responde muchísimo a la educación, lo cual a mí también me hace mucho ruido de la buena forma, porque precisamente esta parte es la que te permite entender por qué es importante la manera en la que tú le das información a un estudiante en cuanto a su desempeño académico, por favor, o por ejemplo, o en vez de decirle que es un cochino, poderle decir que en ese momento, con esa acción, fue un cochinito, ¿no? O fue sucio. No es que él lo sea, porque si no, entonces eso hace que de alguna manera se lo vaya a adjudicar. Pasamos con William Thomas, que junto con Florian Snackniek, espero haberlo dicho bien, trabajan los resultados de un estudio que se llama el campesino polaco en Europa y América y que básicamente introduce el enfoque metodológico basado a partir de la autobiografía, cartas, documentos, observaciones de participantes y etcétera. Particularmente lo que hace, por dar un ejemplo, es que da un valor social el hecho de que seas puntual, ¿no? Entonces eso refleja en tu actitud este tipo de acciones como tal, ¿no? Thomas es uno de los pioneros en estudiar lo relacionado con las actitudes como fenómenos sociales de importancia que se reflejan en la conducta individual. Especialmente, pues una de sus primeras aportaciones resulta establecer los valores sociales y las actitudes como elementos que son completamente interdependientes y que representan normas colectivas, ¿no? Básicamente.
Y bueno, y por último tenemos a George Everett Mead, que a mí me voló la cabeza profundamente porque habla mucho de las infancias, habla mucho de esta parte de los niños y es considerado uno de los fundadores del interaccionismo simbólico, que precisamente además está influenciado por Weber y que bueno, pues habla sobre que básicamente el lenguaje afirma que toda acción humana es intencional y comunicativa. Esto es muy importante desde la perspectiva de las infancias porque el interaccionismo simbólico influencia valiosamente a la psicología social porque ofrece una herramienta para analizar cómo es que se construyen los significados y los roles sociales y cómo es que se desarrolla la conciencia en uno mismo en contextos sociales que terminan siendo dinámicos, que se mueven y que tienen interrelaciones. Daba este ejemplo, entendiendo que más desde la infancia, cuando una niña juega a ser mamá, juega a hacer este rol social que ha observado, que ha aprendido y que ha anticipado desde ahorita qué es lo que se está esperando de ella, ¿no? Bueno, esto es muy discutible porque podríamos hablar mucho del tema, pero pensemos en eso, ¿no? O un niño cuando arropa a sus muñecos, pues también habla de lo que él ha aprendido y ha observado. Los niños hacen lo que ven. Más o menos viene desde este concepto. Y bueno, pues básicamente esta sería la información de este tema. Ha sido sumamente interesante descubrir que no pueden vivir separados estas dos ramas, la psicología y la sociología, y que definitivamente se alcanzan a alimentar una de la otra. Muchas gracias.